¿Crees que sabes todo sobre la segunda guerra más importante en la historia de la humanidad? Aquí te van 10 datos sobre la Segunda Guerra Mundial que no sabías. Durante la Segunda Guerra Mundial, la edad mínima para unirse a las Fuerzas Armadas variaba según el país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la edad mínima era de 18 años, pero muchos jóvenes menores de edad se enlistaron mintiendo sobre su edad. Además, hubo casos de soldados mayores de 50 años que se unieron a las Fuerzas Armadas. Varios países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, entrenaron perros para ayudar en la guerra. Estos perros desempeñaron roles como mensajeros, detectores de minas y centinelas. Algunos incluso llevaban explosivos en sus cuerpos para atacar tanques enemigos. Fue un destacamento militar, formado por mujeres aviadoras soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Este regimiento fue una unidad única y poco convencional, que combatió en el frente oriental durante la invasión alemana de la Unión Soviética. Este batallón fue creado en el verano de 1941 en la ciudad de Tamán, en la península de Crimea, por iniciativa de la coronel Marina Raskova. Se formó primeramente por jóvenes voluntarias que deseaban defender a su país en un momento crítico de la guerra. Las integrantes del Regimiento 46 eran llamadas las Niñas de Tamán, o las Brujas de la Noche, por sus enemigos alemanes, debido a su audacia y destreza en batallas nocturnas. Realizaron más de 23.000 vuelos de combate y descargaron 3.000 toneladas de bombas. Fue la unidad femenina más condecorada de la Fuerza Aérea Soviética. Sin embargo, debido a la intensidad y peligrosidad de sus misiones, muchas de estas mujeres valientes perdieron la vida. Los soldados en la Segunda Guerra Mundial recibieron raciones de combate diseñadas para proporcionarles la nutrición necesaria durante el combate. Estas raciones incluían alimentos compactos y duraderos como galletas, barras de chocolate, carne enlatada, café instantáneo y cigarrillos. Aunque no eran las comidas más sabrosas, eran vitales para mantener a los soldados alimentados en el campo de batalla. En ciertos casos, las raciones podían ser bastante monótonas y escasas, lo que llevaba a una constante búsqueda de suministros de alimentos adicionales. La comunicación segura era vital en el campo de batalla. Los soldados utilizaban códigos y lenguajes cifrados para mantener la confidencialidad de las órdenes y mensajes importantes. Uno de los sistemas de cifrado más famosos fue la máquina Enigma, utilizada por los alemanes, que fue descifrada por los aliados gracias al trabajo del equipo de Bletchley Park, en el Reino Unido. Durante la Segunda Guerra Mundial, se estima que más de 70 millones de soldados de diferentes países participaron en el conflicto. Fue la guerra más grande y extensa en términos de movilización de tropas en la historia. En la Segunda Guerra Mundial, las enfermedades más comunes entre los soldados incluían enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales, enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria en regiones tropicales, y heridas de guerra, entre otras. Además, debido a las tácticas de guerra más móviles y menos estáticas en comparación con la Primera Guerra Mundial, donde los soldados pasaron la mayoría del tiempo en trincheras y posiciones muchas veces permanentes, lo que desarrolló la temida enfermedad del soldado, conocida como el pie de trinchera, la cual era una enfermedad causada por bacterias debido a la humedad, el agua y el barro. La higiene y la atención médica mejoraron en comparación con la Primera Guerra Mundial, pero aún así, las condiciones en el frente seguían siendo difíciles. Los japoneses se rindieron el 15 de agosto de 1945, pero hubo solo uno que se negó a levantar bandera blanca. Se trató de Jiro Honoda, un soldado japonés que luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue enviado a la isla de Lubang, en Filipinas, para espiar y sabotear a las fuerzas aliadas. Después de la rendición de Japón en 1945, Honoda y su grupo de soldados se negaron a creer que la guerra había terminado y se ocultaron en la selva durante 29 años, continuando su lucha. En 1974, un aventurero japonés lo encontró y le informó que la guerra había terminado, lo que finalmente lo llevó a rendirse. Su historia de dedicación y lealtad hacia su país lo convirtió en un símbolo de persistencia. Uno de los actos que le costaron la guerra a Hitler fue el intentar invadir la Unión Soviética, país para el que tenía planes bastante siniestros.
Este era uno de sus planes. Después de tomar Moscú, Hitler pretendía borrar a todos los habitantes y demoler la ciudad, y crear un lago artificial que cubriese toda la superficie del territorio de Moscú, dejando en claro su gran desagrado hacia los soviéticos. Algo sin dudas, acorde a sus locuras. Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjo un extenso robo de arte por parte de las fuerzas nazis, y en algunos casos, por parte de los aliados. El expolio y saqueo de arte fue una práctica sistemática que buscaba apoderarse de obras de arte valiosas, artefactos culturales y tesoros históricos de los países ocupados. El robo de arte afectó a países y culturas en toda Europa. Muchos museos y colecciones privadas fueron despojados de sus obras más valiosas. Entre las obras robadas se encontraban pinturas famosas de maestros como Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vermeer y muchos otros. El robo de arte durante la Segunda Guerra Mundial es un capítulo oscuro de la historia, que destaca cómo el conflicto afectó no solo a las vidas humanas, sino también al patrimonio cultural y artístico de las naciones involucradas. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, deja un like y un buen comentario. Nos vemos en el siguiente.